¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a esta su tercera sesión de la unidad número 1 de introducción. En esta ocasión abordaremos los subtemas 1.5 correspondiente al análisis de riesgo y el subtema 1.6 riesgo, fiabilidad y costo. El objetivo que tenemos en el subtema de análisis de riesgo es que ustedes puedan definir los componentes principales de los análisis de riesgos, su importancia, así como los elementos a considerar para el desarrollo de estos, enfocándonos principalmente en los requerimientos normativos que nos aplican en la materia y justamente pues toda aquella información que es necesaria para el desarrollo, para la implementación, para que todos ustedes en sus puestos, áreas, centros de trabajo, actuales o futuros, puedan ejecutar o planificar estas actividades. Consideremos, como lo hemos comentado en las sesiones anteriores, que nuestra normatividad mexicana nos establece la definición de ciertos conceptos. Dentro de esto, pues tenemos también el concepto de análisis de riesgo, que lo define la norma oficial mexicana 1028 CTPS 2012, que como ya lo hemos comentado con anterioridad, es la normatividad que nos establece aquellas condiciones o aspectos de seguridad en procesos y equipos críticos. Esta norma oficial mexicana define al análisis de riesgos como la aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y generar alternativas de control de los riesgos significativos asociados con los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Si bien durante la sesión anterior estuvimos platicando acerca de parámetros de medición de riesgo, tocamos el concepto de análisis de riesgo. Un análisis de riesgo no es cualquier trabajo. Suele ser un trabajo complejo, un trabajo que requiere actividades en equipo con otras áreas para que el resultado que aquí obtengamos sea el correcto y el ideal para que podamos establecer aquellos controles que sean necesarios. Bien. Los análisis de riesgos, de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 028 CTPS 2012, se realizan principalmente pues, en aquellos equipos críticos y todos los procesos que los involucran a estos, obviamente. Y estos equipos críticos son definidos como los tanques de almacenamiento y recipientes presurizados, junto con sus sistemas de paro de emergencia, los dispositivos y sistemas de alivio de presión y de venteo, las protecciones del proceso, tales como controles, enlaces de protección, sensores y alarmas, y los sistemas de bombeo y tuberías, entre otros, que son destinados a contener aquellas sustancias químicas peligrosas que se utilizan para las actividades de esas instalaciones y que se encuentran o no interconectados en los procesos de producción, en los que la falla de estos dispositivos de seguridad, de la integración mecánica o en el manejo de las sustancias o equipos, durante la operación de los mismos, puede ocasionar un accidente mayor. En la sesión anterior platicábamos algunas características de las instalaciones que nosotros clasificábamos de riesgo mayor, que como ya lo comentamos y creo que esto lo tenemos bien claro, pues son aquellas que pueden generar accidentes mayores. Estas instalaciones, pues por obviedad, tendrán estos equipos en su interior, que son los equipos críticos, quizás equipos con los que algunos de ustedes llegan a estar familiarizados o han estado involucrados en estos procesos. Esto es bien importante, sobre todo para tener o estar direccionados. Justo es el objetivo que queremos llegar al realizar estos análisis de riesgos en estas instalaciones de riesgos mayor o estas instalaciones industriales.
La norma oficial mexicana, NOM 028 TPS 2012, nos requiere de un análisis de riesgos de proceso. Estos análisis de riesgo de proceso se usan para identificar, entender y evaluar, así como para controlar o hasta eliminar los riesgos que se encuentran asociados con las instalaciones del proceso. De esta manera, podemos considerar que se utiliza un enfoque organizado, metódico y sistemático para la ejecución o realización de estos. Dentro de esto, se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes. Les comentaba hace un momento que en ocasiones estos análisis de riesgo, sobre todo los procesos, requieren ser realizados por un equipo multidisciplinario. No solamente el supervisor o el coordinador de seguridad e higiene es el único involucrado en un análisis de riesgos, sino que requiere del jefe de área, del ingeniero responsable del proceso, del superintendente, de esos actores que están involucrados en los procesos, hasta de las áreas de mantenimiento, que también son importantes, porque ¿quién es mejor que ellos para conocer los procesos, las actividades, los componentes que están involucrados en estos equipos? Y de donde nuestro análisis de riesgo pues, pueda resultar con mayor eficacia. Asimismo, donde se documenten los resultados para su uso posterior, en el seguimiento de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal. Todo esto tiene el objetivo de prevenir los accidentes, las lesiones relacionadas con el proceso. Estos son algunos puntos que debemos considerar justo de los requerimientos que tiene esta norma oficial mexicana y de forma general sobre la realización de los análisis de riesgo. ¿Qué utilidad tiene un análisis de riesgo a todo esto? Bueno, un análisis de riesgo me jerarquiza riesgos, me estima consecuencias de accidentes, evalúa la credibilidad del escenario o del posible escenario, evalúa la eficacia y justifica decisiones e inversiones. Un análisis de riesgo es una gran herramienta que no es válido menospreciarla, porque es muy importante, sobre todo cuando queremos tomar una decisión basada, sobre todo, pues, en temas de inversión. Por estas razones es que el análisis de riesgos pues, debe ser realizado de una forma multidisciplinaria que nos arroje un resultado que sea apropiado para esta toma de decisiones. Un análisis de riesgos considera varios pasos, desde la identificación de riesgos, el análisis de las consecuencias, la cuantificación del riesgo, la toma de decisión y la reducción del riesgo. Y en cada uno de estos pasos nos podemos hacer un par de preguntas. Desde qué es lo que puede ocurrir cuando nosotros estamos identificando los riesgos, cuáles son las consecuencias cuando analizamos estas consecuencias y cuál es la frecuencia esperada cuando realizamos la cuantificación del riesgo. Y pues esto lo hacemos de forma general en cualquiera de la metodología que utilicemos, porque ya lo comentamos en la sesión anterior. Todas las metodologías de análisis de riesgos, como base, tenemos el riesgo por la probabilidad y consecuencia. Dentro de esto, pues donde se involucra también la frecuencia. Es importante que tengamos en cuenta que esta normatividad, sobre todo para este tipo de industrias o de centros de trabajo de riesgo mayor, por requerimiento, como ya lo decíamos, debe de contar con un análisis de riesgo de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Y este análisis de riesgos
debe de cumplir con ciertos requerimientos. Y esto lo establece el numeral 7.1 de dicha normatividad, donde en el inciso A nos establece que este análisis de riesgo debe de contar con objetivos, con alcance y tiempos para realizar el análisis de riesgo del proceso. Los objetivos son importantes porque debemos saber a qué respondemos o qué queremos lograr con esto. El alcance que tiene este análisis en equipos específicos, en puestos de trabajo o áreas, con lo que tengamos un mayor enfoque sobre lo que lograremos con este análisis de riesgo. El análisis de riesgo debe contar además con la recopilación de información. ¿Qué información? Debe de contar con la descripción del proceso y equipos críticos, condiciones de operación del proceso y equipos críticos, diagrama y planos del proceso y o equipos críticos, el diagrama de tuberías, así como los instrumentos y controles, o sea, pues plano de las instalaciones, plano de diagramas eléctricos y listas de alarmas e interruptores, hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas, además del sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos para las sustancias químicas peligrosas, que esto va acorde a la norma oficial mexicana NOM 018 STPS 2015, las instrucciones o procedimientos de operación con sustancias químicas peligrosas, los reportes sobre accidentes ocurridos en el centro de trabajo o en procesos similares, el análisis de riesgos previos, en su caso, así como el plano de la planta con la localización de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Tomando como referencia esta información que debe contener el análisis de riesgo, ¿qué objetivo tiene? Bueno, pues el objetivo es que el equipo, a desarrollar estos análisis de riesgos, pues cuente con la información suficiente para poder realizar cada uno de los pasos de la metodología a aplicar. ¿Cómo vamos a analizar algo que no conocemos? Por esta razón, es de vital importancia que toda esta información se encuentre contenida en nuestro análisis, que sea de consulta para el equipo multidisciplinario que realizará o desarrollará este análisis de riesgo, para que cuente con una información verídica y sobre todo confiable. El análisis de riesgo debe de contar también con la identificación y evaluación de los riesgos asociados con el proceso y o equipo crítico, y debe de considerar propiedades físicas y químicas de las sustancias químicas peligrosas, así como la historia operativa del proceso, como la frecuencia de emisiones químicas, la edad del proceso y cualquier otro factor que sea relevante, posibilidades de consecuencias derivadas de los accidentes mayores con las sustancias químicas peligrosas utilizadas. Además de contar con el número de personas que pueden resultar afectadas dentro de las instalaciones del centro de trabajo o en sus inmediaciones. Considerando el punto que comentamos anteriormente, toda esta información nos ayuda a reforzar estos análisis, hablando en temas de afectación y hablando en temas pues, del conocimiento de estos procesos y de estos equipos. El análisis de riesgos deberá contar también con el reconocimiento y valoración de los daños probables que puedan ocurrir en estos procesos y equipos críticos, donde se manejan estas sustancias químicas peligrosas. Pero, en este punto, con motivo de fenómenos de tipo geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socioorganizativos. Quienes se encuentran involucrados en los temas de protección civil, estos últimos conceptos quizás se les hagan conocidos. Y efectivamente, tocando un poco ese tema a nivel nacional,
las autoridades de protección civil definen pues a los fenómenos de tipo geológico como todo aquel comportamiento de la corteza terrestre, que es un fenómeno de origen natural, aquellos fenómenos de tipo hidrometeorológico, que es lo que tiene que ver con el comportamiento atmosférico, el clima, que también es un fenómeno natural. Los fenómenos geológicos y hidrometeorológicos son naturales y nosotros no tenemos cómo evitar que esto suceda. Pero sí es importante que tengamos establecida la identificación de la posibilidad de que alguno de estos tipos de fenómenos se presenten en nuestras instalaciones. Los fenómenos químico-tecnológicos, pues aquellos generados por el mismo ser humano, así como los sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Por tanto, podemos considerar que este tipo de reconocimientos y estas valoraciones ya se puede contar con ellas, porque en los programas internos de protección civil ya se integra esta información. Entonces, de ahí obtenemos la opinión de un especialista en la materia que podemos integrar a nuestro análisis de riesgos. Dentro de estos análisis de riesgos, deben de describirse también las técnicas seleccionadas para la ejecución de este, donde se debe describir la identificación de los riesgos potenciales, el análisis de las causas, el análisis de las consecuencias, las recomendaciones para reducir o eliminar un riesgo, la identificación de los puntos de interés para estudios posteriores, la identificación de la frecuencia de ocurrencia, así como la determinación de la protección que se requiera. Dentro de esto, deben describirse además las recomendaciones preventivas y o correctivas para la administración de riesgos identificados. Esto es importante e interesante, porque siempre del análisis de riesgos resultará en la necesidad de aquello que hay que implementar para controlar los riesgos que fueron evaluados y aquellos peligros que fueron identificados en estas instalaciones de riesgo mayor. Estos análisis de riesgos de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas deben también de actualizarse. Y para esto la misma normatividad nos establece que, hablando de tiempos, un análisis de riesgo pues deberá actualizarse al menos cada 5 años, pero también deberá actualizarse antes de ejecutar modificaciones a los procesos y equipos críticos. También se actualizará cuando se proyecte un nuevo proceso y se actualizará como resultado de la investigación de un accidente mayor. O sea, si todo aquello que tenga la probabilidad de hacer que mi análisis de riesgos pues cambie su información, porque pues lo que yo evalué en un inicio o lo que yo analicé en un inicio, si yo realizo modificaciones a las instalaciones, pues obviamente tendrá que ser sometido a cambios. Si yo en un periodo de 5 años yo no realicé ningún tipo de modificación o adecuación, bueno, pues entonces a los 5 años lo actualizamos de acuerdo a este requerimiento que nos establece la misma normatividad. Bien, estos puntos son importantes, ya que hay que mencionar aquello que estamos obligados a cumplir, sobre todo por las normas oficiales mexicanas aplicables en la materia, que en este caso es esta NOM 028 STPS 2012. Consideremos además los análisis de las situaciones de peligro y de los riesgos. En las instalaciones industriales deben proceder a un análisis de las situaciones de peligro que se deriven de las instalaciones de riesgo mayor. Los análisis de riesgos deben bastar para analizar el sistema de seguridad con objetos, para descubrir posibles fallos que pudieran existir. Asimismo, para también determinar el riesgo residual
con el sistema de seguridad existente. Y de este modo, pues, adoptar medidas óptimas para la protección, técnicas organizativas, en el caso de un funcionamiento normal de las instalaciones industriales. Otros puntos a considerar justamente de la importancia de los análisis de riesgos y su aplicación, desarrollo en las instalaciones industriales. Ya lo mencionábamos porque pues así también lo establece nuestra norma oficial mexicana. Se debe aplicar un método idóneo para un análisis de riesgos. Para esto podemos tener análisis preliminar, estudio de las situaciones de peligro y funcionamiento anormal, análisis secuencial de sucesos, análisis secuencial de fallos, análisis de las consecuencias de los accidentes, los análisis de las modalidades y efectos del fallo, así como los análisis de las listas de verificación. Tenemos varios métodos para aplicar un análisis de riesgo y de hecho tendremos la oportunidad en una de las unidades de abordar algunas metodologías que podemos utilizar para ejecutar estos análisis de riesgos. Porque pues tenemos diversas metodologías y se debe escoger el método que debe tener en cuenta tanto la protección de los trabajadores como la población y el medio ambiente. El análisis de riesgos debe ser efectivo y debe estar apegado y que cumpla con lo que nosotros queremos considerar en las instalaciones industriales. Los análisis de riesgo, como bien lo comentábamos, pues deben realizarse en estas instalaciones, deben de realizarse por un equipo multidisciplinario, se debe proceder a los análisis de riesgo con objeto de analizar situaciones de instalaciones de riesgo mayor, así como los peligros potenciales que existan y deben abarcar varios aspectos. Los análisis de riesgos deben abarcar aspectos relacionados a las sustancias tóxicas, reactivas, explosivas o inflamables de las instalaciones que entrañen un peligro grave. Asimismo, se debe analizar pues aquellas averías, fallos o errores que pudieran provocar condiciones anormales que generen este accidente mayor. Asimismo como las consecuencias de un accidente mayor para los trabajadores y quienes viven fuera de estas instalaciones o trabajan en su interior, así como las medidas de prevención de accidentes y la atenuación de las consecuencias de dicho accidente mayor. De todo análisis deben derivar o resultar en medidas para la reducción al mínimo de las consecuencias de accidentes mayores. Y es importante que comentemos algunas de ellas. Las industrias pues deben planificar y adoptar medidas idóneas para atenuar las consecuencias de los posibles accidentes. Esta labor de atenuación debe efectuarse mediante sistemas de seguridad, sistemas de alarmas, servicios para casos de emergencia, etc. Asimismo, debe establecerse un plan de emergencia interno para toda la instalación de riesgo mayor en consulta con el equipo de seguridad. Y no solo llega hasta aquí, sino que las instalaciones industriales, sobre todo las instalaciones de riesgo mayor, que se encuentran en zonas industriales donde a la redonda o circundante se encuentran otro tipo de instalaciones, pudieran existir planes de emergencia en conjunto, y eso es lo que se le conoce como los planes de ayuda mutua. Para que en caso de que mi vecino esté sufriendo una situación de emergencia como un incendio, ¿cómo yo voy a reaccionar o responder ante esta situación? Asimismo, en función de las ordenanzas o lineamientos locales, así como en cooperación con las autoridades competentes, se deben formular planes con las mismas autoridades y con estas instalaciones industriales, mediante estos acuerdos de ayuda mutua que funcionan mucho, sobre todo cuando tenemos varias instalaciones industriales en una misma zona. Bien,
Hasta este punto, recapitulando un poco, hemos platicado acerca de la importancia que tiene el análisis de riesgos, el cómo debe desarrollarse, si nos apegamos a la normatividad, con qué debe de cumplir o qué requerimientos debe de cumplir este análisis de riesgo. Y pues hemos comentado de una forma muy repetitiva todo esto que debemos ir considerando para que estos análisis se realicen de una forma adecuada. Más adelante, pues como bien se los comentaba, pues ya tendremos la oportunidad de abordar estas metodologías, poder practicar y ejercitar con ellas en algunas de sus actividades que se tienen programadas, para que ampliemos aún más tanto en la parte teórica como en la parte práctica de la ejecución de estos análisis de riesgos. Para concluir nuestra unidad, abordaremos el subtema 1.6 que tiene que ver con riesgo, fiabilidad y costo. ¿Qué es lo que nos interesa aquí como objetivo? Pues que ustedes conozcan los principales principios básicos del riesgo, fiabilidad y costo en las instalaciones industriales. En primera instancia, ¿qué es la fiabilidad o a qué nos referimos con la fiabilidad? Fiabilidad, perdón. La relación que existe entre la tasa de fallo de un componente y la tasa de fiabilidad de este. Esto lo traducimos en una pequeña fórmula donde R es fiabilidad y es igual a 1 menos P, que esto lo referimos como el fallo. En términos llanos y en términos simples, la fiabilidad es la probabilidad de que el componente no falle en un intervalo de tiempo dado. El tiempo se define en términos de demanda de uso. La fiabilidad tiene que ver, un ejemplo clarísimo, pues también, por ejemplo, como la vida útil de ciertos equipos. Cuando a ti un proveedor o un fabricante te determina una vida útil, te está estableciendo una fiabilidad de ese producto. Y obviamente el fallo dependerá justamente de la demanda de uso. Y podrán existir otros factores involucrados, como el hecho de que el mantenimiento no se realice de forma adecuada, entre otros aspectos. Para entender un poco mejor lo que tiene que ver con la fiabilidad, podemos tener o considerarlo, pues sobre todo la parte de control de riesgos, que es donde principalmente recae esto. Tenemos en pantalla una lámina donde tenemos un evento iniciador sobre controles de riesgo. Yo tengo ahí dos imágenes, en la parte superior y parte inferior, donde en ambas tengo un riesgo controlado. Volviendo al mismo ejemplo del zoológico. Tengo a un león entre rejas y tengo un sistema que está asegurando esa puerta. Tengo mi riesgo encerrado, mi riesgo controlado. ¿De acuerdo? Pero aquí viene la pregunta. En este riesgo que aparentemente está controlado, ¿qué instrumento parece tener mayor fiabilidad? Esto lo analizan brevemente, porque justamente de aquí es donde recae la fiabilidad que nosotros le damos a los controles de riesgos principalmente, que es nuestro ámbito, y sobre todo la parte de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo. Se enfoca mucho en estos aspectos, sobre todo para el reemplazo de mecanismos, piezas, pero nosotros en aspectos de seguridad también es importante, porque mucha de la aplicación de la ingeniería en el control de riesgos es importante que consideremos todos estos temas. El costo de accidentes graves en las instalaciones industriales, pues en primera instancia resultan en pérdidas de vidas humanas, resultan en impactos ambientales negativos, en daños graves a las instalaciones y propiedad, consecuencias legales y penales resultado
de la consecuencia originada derivado del accidente mayor, daños a la imagen pública, pérdidas económicas severas y a veces irreversibles después del daño generado a estas instalaciones, así como la pérdida de oportunidades de mercado. Los accidentes cuestan más de lo que las compañías creen o quieran admitir. Regularmente, pues aquí aplica mucho la frase, ¿verdad? Que alguno quizás de ustedes ha escuchado, es que no pasa nada. Bueno, alumnos, déjenme decirles que sí pasa, ¿sale? Y para esto tenemos estadística, para esto tenemos los análisis de riesgos y otros métodos que nos ayudan a que nosotros, desde la parte de seguridad, podemos comprobar la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos que se pueden materializar y resultar, en situaciones catastróficas. Y a esto vamos justamente con la rentabilidad que tiene un análisis de riesgos. Sabemos que los recursos económicos para toda empresa, para todo centro de trabajo, pues son primordiales. Así como en cualquier actividad pueden ser limitados porque todo se maneja por medio de presupuestos. Como lo hemos comentado ya innumerables veces, el análisis de riesgo es una herramienta valiosísima para la toma de decisiones. Obviamente, si se elabora de una forma adecuada, mediante este equipo multidisciplinario, obtenemos un resultado óptimo que nos ayuda para esa toma de decisiones en cuanto al destino de fondos disponibles para la inversión en temas de seguridad, que es lo importante y para lo que nos interesa. Porque muchos controles de riesgos para la industria, como este tipo de industrias de riesgos mayor, la mayor parte de sus inversiones en seguridad son controles de riesgos de ingeniería. Esto quiere decir que todo aplicará de forma directa con los equipos, con mecanismos de seguridad, los cuales pues no llegan a ser nada baratos. Por eso es importante la confiabilidad que nosotros tengamos en estos análisis de riesgos para esta toma de decisión. Como bien se los comentaba, pues dado al costo económico de los accidentes en la industria, está claro que incluso si no hubiese riesgo para la vida o la salud de las personas, un cierto nivel de inversión en seguridad se justificaría simplemente aplicando criterios de rentabilidad. Y esto es bien importante. Bien. Hablando del costo-beneficio de la seguridad, les voy a pedir que analicen un momento esa gráfica que observan en pantalla. Esto tiene que ver justamente en la zona número 1. Podemos observar que tenemos el beneficio de la inversión y la inversión en mejorar la seguridad. La zona 1 de esta figura, en la que con una inversión pequeña se consiguen beneficios importantes, obteniendo una alta rentabilidad económica, capaz de competir ventajosamente con otras inversiones posibles. En la zona 2, aunque la inversión sigue provechosa, probablemente no podría justificarse como tal inversión frente a otras de mayor rentabilidad, atendiendo únicamente a razón económica. A pesar de ello, está claro que la mayor parte de las empresas invierte también en esta zona, en la zona 2. Y podemos observar el comportamiento de la curva conforme lo que les voy comentando. Aquí entran en juego otras razones que pueden ser difíciles o imposibles cuantificar. Razones éticas, de imagen, legales, etcétera, que pueden aconsejar a seguir invirtiendo en seguridad, aunque la inversión deje de tener una rentabilidad aceptable con lo que estaría en esta zona 3. Elevar el nivel de inversión hasta entrar a la zona 4, como lo observan en la curva, implica dejar de ser competitivos con las industrias del sector,
Si el estado de una empresa en particular es tal que las inversiones requeridas en seguridad son de esta magnitud, la opción habitual es el cese de las actividades industriales. Con esta breve descripción y observando el comportamiento de esta tabla, podemos, como conclusión, determinar sobre la importancia que tiene que una empresa mantenga la seguridad junto con la productividad. Tanto la inversión de su industria como la inversión en la seguridad. Si tenemos un accidente mayor, donde resulten afectaciones catastróficas, que como resultado pues haya daños en todas las instalaciones, pues el proceso se acaba. Sí, pues hay transferencia de riesgos, etcétera, pero ya vimos en la diapositiva anterior los costos de esos accidentes graves. Independientemente de la transferencia de riesgos, de la recuperación, de la continuidad de la operación, los daños tanto éticos como de imagen de una empresa la pueden afectar fuertemente. Para concluir, tengamos en cuenta que la suma de la calidad de las contribuciones individuales a la administración de la seguridad determina si las personas con las que trabajamos viven o mueren. Bien, a todo esto recuerden anotar sus dudas, preguntas, en caso de que así sea, para poderlo reforzar en nuestro foro de dudas al final de esta semana. Saludos a todos, nos estaremos viendo.